Creo en que el Señor le está levantando sueños en esta temporada. Yo creo grandemente de que el Señor está simplemente buscando gente en estos tiempos que esté dispuesto a pararse en medio de la brecha. Y hoy celebramos el día de resurrección. Para otros es el día de un conejo, pero para nosotros es el día en que nuestro Redentor venció la muerte, salió de la tumba y hoy se sienta a la diestra de nuestro Padre Celestial. Vaya conmigo al libro de Lucas rápidamente. Yo prometo voy a ser breve en esta preciosa tarde. Al capítulo 24. Versos 27 al 32. Lucas capítulo 24, del 27 al 32, dice de la siguiente manera: y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba él en el camino y cuando nos abría las escrituras. Padre, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno. Señor amado, nos preparamos a dar un poco de lo que tú nos has dado. Yo te pido, Señor amado, que en esta hora tú hables a nuestros corazones y sea solamente tú visto, escuchado y recordado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Venimos de una semana, la cual muchos conocemos, una Semana Santa. Semana que para muchos es semana de gozo, porque nos recuerda de que una semana como esta, Dios dio todo por nosotros. Una semana en la cual recordamos que nosotros, sin merecerlos, Dios dio todo. También es una semana la cual muchos niños se regocijan por la cultura de recoger huevos y un conejo, pero hay que también entender que no es todo acerca del conejo. En verdad, el conejo no tiene nada que ver nada aquí, pero hay que enseñarle también a nuestros hijos que la resurrección. Semana o fin de semana en el cual, cuando llega un día como hoy, podemos celebrar la victoria. Podemos recordar que sí, que aunque viernes sucedió, domingo está a punto de llegar. Aunque el viernes esté en tu día, aunque la muerte esté y vea que todo se oscurece, aunque tú sientas que no hay esperanza, tenemos que entender que la resurrección, el domingo, está a punto de suceder. Muchos de estos discípulos no entendían el concepto o lo que Cristo le estaba tratando de decir. Tenemos que entender que una semana atrás predicábamos acerca de lo que era el Domingo de Ramos y cómo muchos de los que estaban ahí le decían: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de David, ven, ayúdanos, libéranos, sálvanos. Pero cuando llegó ese viernes, temprano en la mañana, muchos decían: queremos a Barrabás porque este profeta no nos interesa, no queremos escucharle más. Entonces vemos que la vida de Jesús durante esa semana fue como una montaña rusa que subió y de momento bajaba y volvía y subía, y hubo el momento en que se dejó entregar por completo. Entonces esto confundió a los discípulos, porque este era el Mesías que la gente clamaba, pero el cual yo tenía esperanza de que no solamente iba a restaurar a Israel, pero iba a restaurar mi vida. La esperanza de todos estos discípulos murió en la cruz un viernes.
La esperanza de estos discípulos se estaba acercando a la muerte y todos los discípulos huyeron porque estaban sin esperanza. La palabra decía: y era el pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Por lo tanto, cuando tú confías o no entiendes el plan de Dios en tu vida, el enemigo va a tratar de atacarte para traer confusión a ti. Muchos de los discípulos se fueron, muchos de los discípulos se escondieron sin recordar que al tercer día el Hijo del Hombre tenía que vivir. Viernes llegó, cogieron a Cristo, le hicieron un juicio, lo azotaron, escogieron a Barrabás, lo crucificaron frente a dos ladrones. Y de momento el enemigo pensaba que todo lo había ganado, el enemigo pensaba que ya estaba todo gano, que no se puede bajar de la cruz. Lo tengo, lo crucificamos, lo matamos. Él pensaba que quería ser humano, ahí está. Está en un juicio, lo entregamos, lo traicionamos, su legado murió, sus discípulos se fueron. La esperanza de ellos estaba en la cruz del Calvario. Pero qué bueno que cuando la esperanza de ellos moría en la cruz del Calvario, la tuya y la mía estaba a punto de nacer. Le damos gloria a Dios por eso. Mire, Cristo fue básicamente tirado en una cueva sin darle los arreglos fúnebres necesarios como mandaba la ley, porque el día de reposo estaba a punto de suceder. Y las mujeres, aunque la Biblia no lo dice, estaban tan y tan tristes porque no pudieron atender a su maestro como la tradición mandaba. Y más un maestro que había hecho tanto por ellos. Así que ellos estaban ansiosos de que el sábado pasara, ellos estaban ansiosos de que ya llegara ese tercer día, de que ellos pudieran ir a simplemente darle los textos fúnebres para que el maestro pudiera descansar o para que Jesús pudiera tener simplemente lo que los demás tenían. Que Jesús o los discípulos en este caso no tenían todo el dinero, no tenían dinero, fueron simplemente, se le prestó una tumba nueva, una cueva, pero por la algarabía que había en Jerusalén se recomendó que se pusieran unos guardias a velar la tumba. Domingo llegó y las mujeres encontraron la tumba vacía. Y las mujeres se friquearon porque pensaban que la habían robado y empezaron a preguntar: ¿qué has hecho con nuestro maestro? No porque las mujeres sabían que había resucitado, pero las mujeres no se acordaban de eso. Y ellas estaban tristes porque no pudieron darle el honor que se merecía en las exequias fúnebres. Pero sin embargo, el Señor se le aparece a ellas y le dice: soy yo, no teman, porque yo he resucitado. Ahora yo quiero que usted esté pendiente a esto, porque mientras ellas iban a buscar a los discípulos, hay varias cosas que suceden. ¿Okay? Cuando hablamos del camino a Emaús, era un camino que estaba a unas 14 kilómetros de distancia, eso eran varias millas caminando, y era fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? A mí me encanta de la manera en que el Señor trabaja con cada uno de nosotros, porque el Señor es una persona relacional, no es una persona la cual aquí estoy ya. El Señor, cuando usted busca la palabra, mire, y yo voy a ser sincero antes de entrar en lo que tengo. Hay gente que se cohíbe de pasar los llamados, hay gente que se cohíbe de pasar porque pues, las personas no hay esa ética donde, por ejemplo, yo estoy y yo digo: fulano, tú esto, aquello, y te abochorno frente a todo el mundo. El Señor no hiere, primeramente. Y número dos, cuando tú buscas en toda la Biblia, cada vez que el Señor corregía o el Señor tenía que hacer algo, lo hacía individualmente, era relacional. Estos dos discípulos, que la Biblia no dice quiénes eran,
han ido hacia sus lugares, hacia sus destinos, porque estaban derrotados. Bien les había sucedido, ellos habían disfrutado las Pascuas, pero en aquel que ellos creían, lo habían colgado en un madero y ahora lo habían enterrado en una tumba, la cual ellos ni sabían las noticias, y decidieron, una vez terminaban las festividades, volver a su hogar, porque su maestro estaba muerto, porque la esperanza había muerto, porque lo que ellos creían había caído al suelo. Déjame decirte que tú podrás pensar que Dios no tiene planes contigo, que Dios no tiene nada que hacer, que no tiene sueños para ti, que no tiene un propósito para ti. Tú podrás huir, tú podrás volver hacia donde Dios te sacó, pero Dios nunca va a permitir que llegues hacia tu destino. Porque si Dios te llamó a un propósito grande, tú podrás volver hacia Emaús, tú podrás caminar ese camino largo, pero tarde o temprano tienes que tener un encuentro con el Señor. Lo bueno de Dios es que Dios una vez los discipuló y una vez volvió a resucitar. Dios se le apareció a sus discípulos con una encomienda, con un propósito nuevo, y todo hacía sentido. Ahora entendemos lo que el maestro decía, ahora entendemos lo que Dios quiere con nosotros, ahora entendemos, esto no es una secta, esto no es una religión, pero vamos a revolucionar al mundo a través del Espíritu Santo, porque es una promesa, y hoy en día necesitamos al Espíritu Santo más que nada. Hoy en día necesitamos revolucionar. Estos dos discípulos huyeron, iban cabizbajos hacia el camino de Emaús, pero de momento el Señor se le aparece. El Señor le pregunta: ¿qué pláticas son estas? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y ellos le dicen: ¿acaso no eres tú el único extranjero que no sabe lo que sucedió en Jerusalén en este fin de semana? ¿Qué sucedió? Le dice el maestro: que cogieron a Jesús, nuestro amado Mesías, nuestro maestro, lo crucificaron, y luego que los crucificaron, simplemente quedó la cruz. Nosotros pensábamos que Él iba a resucitar, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, nosotros creíamos que Él era el elegido, pero no sucedió. Pero hay unas mujeres que dicen que Él resucitó, pero como son mujeres no le vamos a hacer mucho caso, y por lo tanto nos vamos a ir cabizbajos, porque nuestra esperanza murió en la cruz del Calvario. Cristo nunca va a dejar que tu esperanza muera, no cuando estás relacionada con Él. Tú podrás perder la fe, tú podrás perder la fuerza, tú podrás perder el ánimo, pero la esperanza, mientras Dios la dé, tú siempre la vas a tener. Mientras haya vida y esperanza. Y déjame decirte que Cristo está vivo. Por lo tanto, nuestra esperanza, bienaventurada es cuál, que Él va a volver a venir, que Él va a volver a regresar. Y estos dos discípulos iban caminando hacia Emaús, hacia su aldea, y Dios le dice, Jesús le dice: es que ustedes no entienden, oh insensato y tardo de corazón para creer. No era necesario que Cristo pasara todo esto, no era necesario que esto sucediera, no era necesario. Y cuando empezó a hablarle a través de las Escrituras, ellos entonces estaban entendiendo que, mira, puede ser verdad. Que Jesús vino, es verdad, Moisés lo tenía. Pero entonces llegó el punto en que ellos llegaron a su aldea. Y cuando llegaron a su aldea, Jesús hizo como que iba más lejos. Jesús dijo: déjame ver si esta gente son discípulos de verdad, déjame entender, déjame ver si ellos me van a ayudar. Y dijeron que Jesús hizo como que iba más allá. Pero ellos le rogaron diciéndole: quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Y Jesús entró al hogar de ellos, se sentó y comió el pan. Ahora, los discípulos estaban esparcidos. Nunca se dice el nombre de estos dos discípulos. Hay dos cosas que yo quiero sugerir. O estos dos discípulos eran parte de los 12, o la Santa Cena fueron más de 12. Porque la Biblia dice que cuando ellos se sentaron, Jesús tomó el pan, lo partió y lo bendijo. Y cuando dio gracias, los ojos fueron abiertos de ellos por lo que Jesús había hecho. Ellos reconocieron a su maestro
Y de momento sus ojos fueron abiertos y Jesús desapareció. Dice que ellos se levantaron a esa misma hora, no al día nuestro corazón, cuando Jesús nos hablaba. Iglesia, Dios o Jesús ha resucitado. Jesús ya no está muerto. A lo mejor tú pensarás que Él no tiene control de tu situación. Tú pensarás que tus sueños han muerto. Tú pensarás que tu promesa ha muerto. Pero hoy en día, hoy es un buen día para que el Señor vuelva a recordarte de que Él está vivo y que tus promesas, con las promesas que Él te ha dado, todavía tienen vigencia en el día de hoy. El poder de la resurrección que habita o habitó, levantó a Jesús de entre los muertos, es aquel que habita en ti, es aquel que habita en mí y es aquel que puede hacer que tú hagas las cosas que tú no pensabas. A veces tú dices, ¿cómo es posible que yo tenga paz? ¿Cómo es posible que yo esté tranquilo? ¿Cómo es posible que yo esté sentado de lo más normal cuando el mundo se me está cayendo al lado? Cuando mi finanza está mala, cuando no tengo que comer. Pero tú dices, pero hay algo dentro de mí que arde, que me está dando la paz. Ese es el poder de la resurrección que te está diciendo, levántate y empieza a hablar a existencia aquello que todavía no existe. Yo tengo que hablar porque Jesús dice, ¿sabes qué? Era necesario que pasara para poder levantarte, para poder restaurarte, para poder decirte lo mucho que te amo. Yo no vine a restaurar una Israel física, pero vine a restaurar a una Israel espiritual, en el cual hoy en día, 2000 y pico de años después, yo puedo decir gracias a Dios por el sacrificio de la cruz del Calvario, porque la resurrección hoy tiene vigencia. El mundo pensará que hoy la resurrección no significa nada, pero todavía la sangre tiene vigencia, todavía el poder tiene vigencia, y Dios, aunque parezca que Él camina más allá, Él está esperando que tú le digas, maestro, ven a mi vida, yo necesito que entres a mi hogar, vamos a cenar juntos. Jesús no te puede dejar así como tú. Dios no te puede abandonar, porque el sacrificio de la cruz fue tan y tan y tan valioso que Dios no puede dejarte de la manera que tú estás. Tiene que haber un cambio. Mientras yo estudiaba esto, yo decía, Señor, ¿qué hubiese pasado si tú no te lo hubieses aparecido a estos dos discípulos y lo hubieses dejado que ellos se fueran así? Yo te voy a decir qué hubiese pasado. A veces nosotros esperamos que Dios nos hable, a veces esperamos que Dios nos atienda, que Dios conteste rápidamente. Pero cuando Dios no lo hace, nosotros estamos como, Señor, esta es mi situación. Señor, yo te sirvo, yo doy todo por ti. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tú no me hablas? ¿Por qué tú no me ayudas? Y empezamos esta batalla espiritual donde el enemigo empieza a poner cosas, ¿viste? ¿Para qué le sirves? Mejor salte de la iglesia, mejor haz esto, mejor haz aquello, para que veas cómo de verdad vas a empezar a gozarte. Pero Dios no es así. Dios va a encontrarte en el punto que tú piensas que Él no puede encontrarte. Dios va a llegar a la distancia donde tú piensas que Él no puede llegar. ¿Sabes qué? Mientras estos discípulos caminaban, Dios se le apareció de la nada del camino, porque ya Él sabía que no podía dejarle a estos discípulos sin esperanza. ¿Sabes qué? La esperanza de ellos era que el Maestro había resucitado. No pasó mucho, pero ellos entendían que es verdad lo que decía la Escritura, que es verdad lo que decía el Maestro. ¿Sabes qué? Él va a morir, pero sabes que un día como hoy resucitó. Y esa es la esperanza que tenemos que darle al mundo. La misma esperanza que Jesús le dio a los discípulos, la misma esperanza que Jesús te está dando. Es que mira, ¿sabes qué? Aunque vayas a un camino cabizbajo, aunque vayas a tu lugar de donde tú saliste, aunque te sientas solo, ¿sabes qué? Dios está caminando contigo. Dios se te va a aparecer. Aquello que arde en tu corazón, aquello que tú no entiendes qué es lo que está pasando, pero hay algo que arde en mi corazón, es aquello Dios diciéndote, hey, es tiempo de volver atrás. Yo no te saqué de ese pozo para que tú vuelvas. Ahí no hay esperanza, ahí no hay salvación. Tú piensas que yo no te estoy hablando, pero empieza a escucharme en el camino. Yo estoy. Dios nunca va a dejar que tú te sientas desesperado sin Él primero hablarte. Estos discípulos, una vez los ojos fueron abiertos, dejaron todo
Y cuando era de noche salieron nuevamente a Jerusalén a darle las buenas nuevas a los otros discípulos. ¿Y cuáles son esas noticias? Que mi Salvador, nuestro Maestro, nuestro Redentor, ha resucitado. No solamente vive, se me ha aparecido y yo necesito decirle al mundo que Él vive. Necesitamos decirle al mundo que nuestro Redentor vive. Es que se hace de noche, es que estoy comiendo, es que no tengo nada. Yo estaba viendo una historia en Facebook y yo me cuestioné, ¿y en cuántos de nosotros tendríamos el valor de hacer esto? Y esta mujer en el aeropuerto de Orlando, el MCO, se paró en el medio y dijo "Good morning MCO people" y empezó a predicar acerca de lo que era Viernes Santo. Y la gente seguía pasando, los de seguridad empezaron a venir, pero ella estaba haciendo un llamado a arrepentimiento. Y decía, Señor, necesitamos eso. ¿Sabes por qué? Un teólogo una vez dijo, no sé el nombre, creo que tengo el quote por ahí, decía, Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario de una manera tan ruidosa, de una manera tan salvaje, por decirlo así, para que usted y yo nos quedemos tan callados a la hora de predicar. No es justo. No es justo. Nuestro Redentor vive. Yo no estoy diciendo que usted va a salir de aquí, se va a meter a la Walmart, le va a empezar a gritar o va a robar el teléfono. Atención shoppers, Cristo. No. Pero lo que sí estoy diciendo es que es tiempo de encontrar a otros en el camino. Es tiempo de encontrar a aquellos que van sin rumbo, sin fe, sin esperanza. Es tiempo de decir, ¿sabes qué? Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó, y algún día va a volver. Estos discípulos fueron a encontrarse a los otros. Y mire esto. Dice que cuando entraron a la casa, le decían, de verdad el Señor ha resucitado. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban de las cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces todos se espantaron, se atemorizaron y pensaban que era un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Verán mis manos y mis pies, que soy yo. Tocarlos y verán que no es un espíritu, porque yo soy el que soy. Mire, la importancia de que Jesús se le apareciera a los discípulos, la importancia de que Jesús hiciera todo esto, era porque Él había pasado tiempo con ellos y ellos aún no entendían. Era para que ellos entendieran que la resurrección era posible. Ellos habían visto ciegos recibir la vista, ellos habían visto milagros, habían visto muertos resucitar, pero cuando Jesús dice, lo va a pasar a mí, no queremos hacerlo, no querían aceptarlo. Pero Jesús se le aparece ahí y le dice, hey, no temas, porque ya lo puedo pasar. Ahora yo estoy con vosotros por un poco de tiempo. Ahora tienen que hacer ustedes, no se preocupen, porque yo les voy a prometer, les prometí un consolador. Es tiempo de que empecemos a caminar en nosotros mismos. Es tiempo de que tomemos la Escritura y empezar a simplemente a sembrarla por el camino, a ser discipulados. Hay algunos teólogos que dicen que mientras estos hombres corrían de la aldea hacia Jerusalén, ellos gritaban las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Y cuando usted estudia la palabra un poquito más profundo y entra más adelante, esta era toda la algarabía que había. Porque todavía Pascua, aunque había terminado, todavía faltaba el festival de Pentecostés. Y toda esta gente en la ciudad que estaba, seguían escuchando de Jesús, seguían escuchando de aquel que había muerto. Y ahora de momento resucitó y se le está apareciendo a la gente y estamos predicando. Y esto lo que causó fue una revolución de lo que es Pascua y lo que es Pentecostés.
ya nunca más Pascua será Pascua, y ya nunca más Pentecostés será Pentecostés, ya nunca más tu vida será igual, ya nunca más tu trabajo será igual, ya nunca más tu testimonio será igual, ya nunca más tu familia será igual, porque ¿sabes qué? Porque ahora yo tengo la resurrección dentro de mí, ese poder. Oiga, Pablo decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste contenerlo. No pudiste aguantar a Cristo. Y si la muerte no pudo con Cristo, créame que ese poder que está en Cristo está en nosotros, porque Cristo vive en mí y ya no soy yo. Por lo tanto, iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿O es un domingo de resurrección más? ¿O hoy va a ser el domingo en que nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Mi corazón está ardiendo, hay algo dentro de mí que está ardiendo. Yo no sé lo que es, pero yo creo, yo sé que es Cristo que me está hablando, es el Espíritu Santo dentro de mí, y es tiempo de levantarme, empezar a caminar y empezar a ir hacia esa ciudad, hacia mi trabajo, hacia mi matrimonio, mi familia, mi hogar, mi vecindario, empezar a decirle, hey, nuestro Salvador está vivo y yo tengo que proclamarlo. Cristo. Un encuentro con Cristo, todo lo que conlleva. Los discípulos pensaban, tengo esperanza, nuestro maestro murió, ¿para qué seguir en esto? Ya sabes que yo me voy para casa. Qué lejos, no, ¿para qué yo no quiero estar aquí? Yo acabo de ver a mi maestro morir, acabo de ver cómo todo el mundo se burlaba cuando decía Hosana, y ahora está todo el mundo crucifícale, me están buscando para matarme, me están persiguiendo, yo me voy para casa. Estos fueron unos muy buenos 3 años, estos fueron, sí, comimos peces, las pasamos, pero vimos cosas, y esto me va a ayudar a lo personal, pero yo voy a volver a hacer lo mismo. Estos discípulos no fueron los únicos, y termino con esto. Pedro, con Juan y sus hermanos fueron a volver a lo mismo a la pesca. Era lo único que sabían hacer. ¿Para qué seguir predicando si nuestro maestro está? Aquel que dijo que íbamos a pescar hombres, aquel que dijo que íbamos a cambiar el mundo, aquel que dijo que grandes cosas harán en mi nombre, mayores cosas, aquel que me dio las promesas y nada, murió en la cruz, se dejó matar, se entregó, y ahora qué? Yo voy a volver a donde me encontré, yo voy a volver a lo que se sé hacer, voy a volver a pescar. Porque a veces no entendemos que hay un propósito detrás de las cosas. A veces no entendemos que Dios te está llamando a cosas mayores, pero para que tú hagas esas cosas mayores, tú primero tienes que encontrarte contigo mismo y decir, ok, Dios, yo necesito un cambio. Ya es tiempo de pasar a este próximo nivel. Yo necesito algo más. Y volvieron a pescar. Y dice la palabra que mientras estaban en la orilla, Juan gritó, ¡Pedro! ¡Es el maestro! ¡Pedro es el maestro! Y Pedro hace como que, pero de momento Pedro mira, y aquel que lo había traicionado, aquel que de verdad necesitaba más, aquel que la esperanza estaba por el piso, fue aquel que se tiró de la barca a nadar hasta llegar al maestro. Él no cuestionó si era Jesús, él no cuestionó si era un fantasma, pero su corazón le decía, aquel que tú anhelas está en la orilla. Si Jesús estaba en la barca al principio, predicando a los que estaban en la orilla, ahora Jesús está en la orilla esperando a aquellos que están en la barca. A veces nosotros vemos a Jesús y estamos esperando llegar a la orilla para encontrarnos con él. Dios no te está pidiendo que tú llegues a la orilla, te está diciendo, tírate. Porque no importa lo que hicimos, no importa lo que hice, no importa lo que hiciste, el maestro siempre está en la orilla esperando que tú salgas de tu barca. Y como explicábamos los otros días cuando era el llamado de Dios, la barca representa tu seguridad. Como el maestro murió y ya no sé qué hacer, voy a volver a hacer lo que yo sabía hacer. Voy a volver a vender, voy a volver a fumar, voy a volver a tomar, voy a volver a la pornografía, voy a volver a lo que sea. A mi trabajo no voy a volver, porque el maestro está muerto. Pero ¿sabes qué? Cuando la noticia llega de que el maestro resucita, donde tú estés, Él te va a encontrar. Tú puedes estar en la orilla, tú puedes estar en la barca, puedes estar haciendo lo que te dé la gana, pero Dios se te va a encontrar. Pedro llegó a la orilla y se postró ante los pies de Él.
Y no hubo ni una palabra de perdón ni una palabra de arrepentimiento. Pero dentro de los corazones, porque el corazón habla el corazón, ya había una restauración. Las relaciones personales, mira, yo estoy de acuerdo con eso. Las relaciones personales. Pero a veces es bueno dejarle saber al mundo, yo estaba donde tú estabas, Cristo me restauró. Yo no creo en Cristo. Qué lástima. Porque por eso que te está pasando, yo lo pasé. Mira, mami, como estoy ahora. Cristo restaura. Cristo sana, liberta y Cristo salva. No importa lo que hiciste, no importa lo que yo hice, no importa lo que pasó cuando venimos de camino a este lugar. Pero algún día yo pasé por mi camino de Emaús. Y algún día Cristo se encontró. Y a lo mejor tú estás pasando por tu camino de Emaús ahora. Pero ¿sabes qué? Empieza a escuchar. Porque el Maestro te está hablando. Va a llegar el momento que le vas a decir, wow, mi corazón ardía tanto. Ahora entiendo que era Dios que me estaba hablando. Mi corazón arde. Estos discípulos fueron restaurados. Y luego de que fueron restaurados, empezaron a transformar el mundo. Me gusta la palabra sobre revolucionar al mundo, porque era algo diferente. Era algo que yo nunca había visto. A tal punto que todavía sigue revolucionando vidas hoy en día. Es tiempo de predicar a un Cristo vivo y dejar de estar pregonando a un Cristo que está muerto. Es tiempo de empezar a predicar a un Dios que entregó a su Hijo por nosotros en vez de un Dios que castiga si te pierdes un domingo o si a lo mejor caíste. Es tiempo de empezar a ayudar a otros a través del Espíritu Santo a ser restaurados y no darle pisotones en el piso. Es tiempo de levantar al caído. Es tiempo de ayudarlos a que lleguen a la iglesia. Oiga, es tiempo de encaminarlos hacia su destino. Tus discípulos nunca fueron los mismos. Es verdad, Jesús murió y su esperanza lo más probable murió con ellos. Pero cuando Cristo los restauró, un Cristo resucitado, no hubo marcha atrás. Y estos discípulos nunca perdieron la fe. Y todos entregaron su vida por causa de Él. ¿Sabes por qué? Porque el discipulado que enseñó Jesús caló hondo en nosotros, caló hondo en ellos. Yo estoy dispuesto a quemarme por Él. ¿Estarás dispuesto tú? Yo estoy dispuesto a darlo todo. ¿Estarás dispuesto tú? Y si en tu camino no se parece a Cristo todavía, sigue caminando. Porque tarde o temprano va a llegar a tu vida. Ponte de pie. Dice que los sacó afuera hasta Betania, alzando sus manos, Jesús los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y los discípulos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y con esto yo quiero terminar. Qué hermoso es esto. Que una vez vieron la transformación y fueron restaurados, siempre dice la palabra, estaban en el templo adorando a aquel que los restauró. Iglesia, tenemos que entender que yo tengo que adorar a Dios siempre en todo momento. Que ese gozo esté en nosotros, porque un día como hoy, Cristo resucitó. La tumba está vacía. Aunque el mundo te haga pensar que estás loco, que el mundo diga lo contrario, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que esto va a suceder. Yo quiero abrir el altar rápidamente, hoy tenemos Santa Cena, pero yo quiero abrir el altar rápidamente. Si usted necesita oración, si usted necesita simplemente